Buenas tardes, muchachos. Esperando se encuentren bien de salud, al igual que su familia. Les voy a grabar la sesión 7 de la materia de Historia de México 2 y que corresponde a las semanas 13 y 14. Hoy es jueves 18 de noviembre. Estamos ya casi por terminar la semana 12. Entonces, esta presentación que empezamos la unidad 4 corresponden a la siguiente semana y a la próxima también, semana 13 y 14, con la finalidad, muchachos, de que pues vayan analizando el video, vayan analizando la información del PowerPoint, su libro, y para que, bueno, en clase presencial, pues la temática ya la conozcamos y estemos participando y sean la clase más fluida, ¿no? Como les decía, estamos iniciando la unidad 4, se llama Sinaloa en el siglo XX y prácticamente es, muchachos, algo muy parecido a lo que vimos en las 3 unidades, desde la Revolución Mexicana hasta épocas contemporáneas actuales, pero ahora en el aspecto local, a nivel estado. Y bueno, el propósito de esta unidad 4 es que el alumno explica críticamente los periodos de la historia de Sinaloa, de 1910, como les mencionaba hace un momento, hasta el año 2000, a fin de interpretar críticamente la conformación actual de nuestro Estado en los ámbitos económicos, políticos y sociales actuales. Y los temas principales, la revolución en Sinaloa, el periodo del 40 al 2000 y reconsideraciones sobre la evolución de Sinaloa durante el siglo XX. Esos son los temas que vamos a ver en la cuarta unidad. Y bueno, para la semana 13, ¿qué actividades vienen en plataforma? Cuando ustedes entran a la semana 13, pues es la conferencia, que es esta, en la que estoy grabando para enviárselas. Hay un foro de exploración de conocimientos previos y la actividad 1 de la semana 13, que es un álbum fotográfico de la historia de Sinaloa. Para más o menos darnos una idea sobre lo que ustedes pueden comentar en el foro, bueno, aquí tenemos algo de información precisamente sobre la revolución en Sinaloa, que fácilmente la pueden seguir también en su libro de texto, ¿no? Y bueno, pues como les comentaba hace un momento, prácticamente se va a analizar a nivel local los sucesos de la Revolución Mexicana, como aquí también en nuestro estado hubo levantamientos, hubo enfrentamientos entre ejércitos porfiristas y ejércitos revolucionarios, algunos personajes locales que pues se habían levantado en armas precisamente en contra de gobiernos porfiristas, que en nuestro estado estaba personificado, por ejemplo, con el gobernador Cañedo, como lo tenemos ahí en negrita, lo tenemos ahí en negrita. Había sido un gobierno muy, como dice ahí, muy despiadado, un gobierno donde no se respetaban los derechos de los ciudadanos, al grado de que, bueno, se conoció el brote de la revolución al principio al norte en Chihuahua en 1910 y fue alcanzado por diversos estados de la República. Y pues Sinaloa no fue la excepción. Dice aquí, para la sociedad sinaloense, este periodo fue una época de cambios violentos, profundos y regeneradores, aunque también de notables continuidades, unas deliberadas y otras no, pero impuestas por la inercia del tiempo. Es decir, el periodo revolucionario, como dice aquí en el segundo párrafo, trajo grandes cambios en las instituciones, si no en su nombre, en la concepción y la manera de ejercerlas. Entonces, pues como les comento, ¿no? Era una réplica de lo que estaba sucediendo en el norte, en el centro del país, pero a nivel local. Enfrentamientos, levantamientos revolucionarios en contra del régimen del Ejército Federal, pues principalmente liderado por Porfirio Díaz. En esta diapositiva, se dan cuenta, yo estoy agregando imágenes que descargué de internet. Lo que vemos acá a nuestra izquierda, el primer brote revolucionario en Culiacán. Y hay personajes que no son muy de renombre, ¿no? A nivel nacional sobre la Revolución Mexicana, personajes de Sinaloa o de Culiacán. Y bueno, se menciona ahí en los primeros párrafos de esta diapositiva, la élite política sinaloense cambió de los terratenientes porfirianos, ¿sí? Si se dan cuenta, nosotros vimos al inicio del semestre cómo pues México, nuestro país, en la época
antes de que estallara la revolución, cómo estaban los latifundios, los grandes terratenientes, que, bueno, muchos de ellos relacionados con el gobierno habían despojado de grandes cantidades de tierra a campesinos que le pertenecían de manera legal. Y en otros casos, pues se habían adueñado de tierras, como lo comento, en contubernio con el gobierno de la época, ¿no? Entonces, bueno, estos mismos terratenientes se unieron al ejército porfirista y, bueno, pues lucharon o se enfrentaron en contra de los revolucionarios que se habían levantado para manifestar o para hacer ejercer sus derechos. En el párrafo de medio se menciona, por ejemplo, un revolucionario muy comentado como Ángel Flores, pero pues se menciona que en cierta época de la revolución fue opositor a Calles, a Plutarco Elías Calles. Lo vimos en su momento como este general, Plutarco Elías Calles, venía de las filas sonorenses, donde venían los demás sonorenses como Álvaro Obregón, como Adolfo de la Huerta, y estos sonorenses, hay que recordarlo, llegaron en su momento, llegaron al poder a tal grado de que llegaron a la presidencia de la República. Bueno, en los momentos de la lucha armada, Ángel Flores se enfrentó precisamente a Plutarco Elías Calles, y acá Francisco Serrano le disputó a Álvaro Obregón la presidencia de la República, ¿sí? Entonces sí había personajes de la vida de Sinaloa que llegaron también a llegar a momentos nacionales. Bueno, hubo, como dice aquí en el tercer párrafo, algunos enfrentamientos militares muy comentados en Mocorito, en Culiacán, en Mazatlán, ¿sí? Hasta aquí más local, Sanalona, Tamazula, la revolución aquí, el levantamiento que se llevó aquí en Culiacán, ¿sí? Entonces dice aquí en Mocorito, y por ejemplo en el Río Fuerte en 1915 fueron algunos enfrentamientos que tuvieron mucho impacto a nivel nacional, ¿sí? Y como se menciona ahí, pues no solamente los enfrentamientos o la lucha armada en Sinaloa, en Culiacán, tenían este propósito de una transformación social, sino en todo el territorio nacional, ¿sí? Pues esa transformación prácticamente pues se refiere a, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos de la época, derecho a un trabajo digno, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la propiedad, ¿sí? Todos estos derechos, hay que recordarlos, se vieron plasmados posteriormente a algunos enfrentamientos revolucionarios, quedaron plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hay que recordarnos, promulgada por Venustiano Carranza en el año de 1917. Y precisamente como se menciona en el párrafo tercero, se buscaba una transformación social, dada la injusticia que reinaba en la época de la revolución. Y aquí, bueno, en estos textos se están viendo en cuanto ya a aspectos de la vida social. Se empieza con lo económico. Bueno, yo creo que ustedes saben viendo que Sinaloa es uno de los estados que más aporta en cuanto a productos de la agricultura. Bueno, no solamente en la actualidad, desde la época revolucionaria ya había como se menciona ahí, una agricultura intensiva aquí en Sinaloa. Y bueno, era una agricultura que también se llevaba para la exportación principalmente a Estados Unidos. Entonces, sí había mucho movimiento económico en la época revolucionaria. También había mucho movimiento en cuanto a las minas, en cuanto a la pesca, pero principalmente era la agricultura. Y se menciona ahí que no se descuidó tanto, pero bueno, la revolución tenía que hacer pues que se detuvieran ciertos aspectos de la vida económica de nuestro estado. El desarrollo de la agroindustria, del comercio y del crédito se mantuvieron en la misma línea que en el periodo anterior. Los sinaloenses optaron por seguir este camino ya abierto y que prometía avances dadas las grandes reservas de tierras y aguas aún no explotadas, ¿sí? Entonces, ¿sí? A pesar de que estaban los enfrentamientos revolucionarios, la agricultura seguía su movimiento para consumo nacional un poco, pues no muy regular, pero también se exportaba hacia Estados Unidos gran cantidad de productos de la agricultura.
En esta diapositiva, bueno, las imágenes, muchachos, no lo estamos comentando. Muchos personajes, como les digo, no los comentamos nosotros, pero hubo personajes que tuvieron mucho renombre a nivel nacional. Que tenemos aquí, ay, se me va el nombre. Ahorita a ver si me acuerdo el nombre de este general. Herculano de la Rocha. Este general que tenemos a la izquierda es el Herculano de la Rocha. Sí, fue uno de los más nombrados en la época de Revolución aquí en Sinaloa, principalmente pues de Culiacán hacia el sur. Podemos darnos cuenta como dato, no sé, curioso, si se dan cuenta, pues sus ojos pues están completos, sus dos ojos, pero aquí no sé si alcanzan a ver ustedes, lo tengo yo de fondo de pantalla en la diapositiva, voy a poner esta. Aquí, bueno, si se puede al final lo miramos bien, ya el general trae un parche aquí porque él perdió un ojo en la batalla. No se alcanza a ver bien, a lo mejor si le doy un poquito de color, podemos ver que en esta fotografía Herculano de la Rocha pues ya tiene perdido un ojo, lo perdió en la batalla. Y esta persona que está aquí es su hija, Clara de la Rocha, que anduvo con él en la revolución. Pues son, como les comento, datos curiosos en la historia de nuestro estado, de Sinaloa. Eso ya podemos, esta imagen, por ejemplo, es en Culiacán. Los revolucionarios en Culiacán, dice en la parte de abajo, ¿no? Melquiades, Meléndez y su guerrilla. Pues así se veía también en la época, porque a veces no analizamos lo que es lo local. Dice aquí, en lo social. En lo social también se llevó a cabo lo que fue la reforma agraria, la que fue impulsada por Lázaro Cárdenas. Hay que recordar que Lázaro Cárdenas llevó a cabo el mayor reparto agrario en la historia de México. Hay que recordar también todo lo que hizo Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera y la nacionalización de los ferrocarriles. Entonces, se logró mucho con la revolución, por ejemplo, en el aspecto de la reforma agraria. Es decir, pues a los grandes terratenientes latifundistas, pues se les quitaron lo que habían acaparado, las tierras que habían sido arrebatadas los campesinos o los que tenían acaparadas grandes extensiones de terreno. Fueron repartidas, principalmente en eso consistió la reforma agraria. Por eso dice aquí en el segundo párrafo, al llegar la reforma agraria, prácticamente desapareció el latifundio, cuyas tierras pues sirvieron para dotar a los ejidos colectivos, es decir, se formaron grandes ejidos que estaban comprendidos varios campesinos, ¿sí? Desde la época de la revolución se le puso un candado a la entrega de tierras, es decir, que no se podían vender, no se podían vender porque precisamente si los campesinos están luchando, uno de los aspectos que se reclamaban en la revolución era la devolución de las tierras. Bueno, pues se le entregan las tierras, pero con un candadito, no se pueden vender, solamente trabajarlas y heredarlas por lo mismo para que el campesino conservara pues ese medio de producción, ¿no? Para su propio sustento. Aquí también tenemos algunas imágenes y como lo mencionaba hace un momento, ¿no? Dice aquí en negrita, la franja costera, la franja de los valles costeros recibió el impulso progresista de finales del siglo anterior, ¿sí? O sea, la pesca y a los lugares a donde llegaban, por ejemplo, los ríos para la agricultura, los canales y la pesca, pues se vio muy floreciente. Lo que nos quieren mencionar aquí esta diapositiva es que en la parte de las ciudades, en la parte de la costa, pues la economía fluía un poco más, pero no sucedía lo mismo en las franjas serranas, en la sierra. Entonces, dice aquí, para los sinaloenses de la sierra, la revolución no trajo cambios prometedores de progreso. Y pasada la etapa de la lucha armada, en la que sirvieron como soldados para todos los bandos en conflicto, volvieron a la misma realidad. Es decir, que si en las zonas serranas había extrema pobreza, pues se luchó, mucha gente se enlistó en la revolución, los campesinos se fueron a la revolución, terminó la revolución y prácticamente quedaron en la misma situación. No sucedió lo mismo acá en las zonas donde pues estaban las siembras, la agricultura estaba floreciendo,
porque se le daba gran impulso, se le invertía dinero, hasta maquinaria que se traía para mecanizar la agricultura, los ríos, los canales y la pesca, pues era otro tipo de sociedad acá en las ciudades y en la zona costera. Y como dice al final, para la sierra sinaloense no hubo revolución porque pues no hubo grandes cambios. Aquí a la derecha tenemos dos fotografías, si ustedes ven, la de la derecha en la parte de arriba es como era antes lo que es la iglesia de la Lomita, antes de su reconstrucción. Así era la Lomita. Y aquí lo que tenemos es el puente que está por la avenida Álvaro Obregón. Así desfilaban los revolucionarios de la época. Y bueno, les comentaba al inicio de la clase que de esta manera, con esta información, con lo que tengamos de manera adicional, vamos a poder contestar lo que es el foro 1, exploración de conocimientos previos. Ahí están las preguntas. De los temas que has visto en el curso, en las actividades de las unidades anteriores, ¿cuál te ha interesado más? ¿Qué temas de los estudiados en el curso de Historia de México 1 de la historia de Sinaloa recuerdas? Pues entonces ya con lo que vimos ahorita, con lo que lean ustedes, pueden contestar lo que es este foro, ¿no? Entonces, aquí a la derecha, subir un documento de Word a plataforma con las respuestas y agregar apellido, nombre y grupo. Ahora, muchachos, esta actividad la pueden hacer en equipo y el documento que hagan en equipo contestando las preguntas del foro lo suben a esta parte del foro, pero de manera individual. Cada integrante del equipo se va a quedar con un documento y me van a subir uno por equipo a la carpeta de Drive. ¿Sí? Aquí también se me olvidaba comentarles. Esta persona que tenemos aquí, a ver, vamos a ver si le podemos dar color. Esta persona que tenemos a la derecha es Valentina Ramírez Avitia, una muchacha, porque es una muchacha que se vistió de hombre para irse a la revolución, que venía de Tamazula, Durango, precisamente de, el pueblo se llama San Juan del Norotal, Tamazula, Durango. Ahí su papá se enlistó en la revolución y ella se vino con él a Culiacán a la revolución. Sus hermanos no se vinieron, solamente ella y su papá. Y si nos damos cuenta, andaba vestida de hombre, porque en un principio se quería confundir entre los hombres. Entonces, ahí tenemos también la participación de la mujer en la revolución en nuestro estado. El álbum fotográfico. Álbum fotográfico de la historia de Sinaloa. Es la actividad 1 que corresponde a la sesión que estamos en la actualidad. ¿Sí? Aquí en plataforma nos hablan que podemos elegir dos periodos, del 10 al 40 y del 40 al 2000. Ahorita vimos de manera resumida más o menos los movimientos revolucionarios en Sinaloa y más o menos abarca esta etapa del 10 al 40 porque vimos hasta la reforma agraria y del 40 al 2000 ya les toca a ustedes investigar en el libro de texto. Y dice aquí, pasos a seguir si elegiste la primera parte, del 10 al 40, la etapa revolucionaria. Aquí viene lo que vimos en nuestra presentación, en estas diapositivas, y también podemos leer lo que nos sugieren en plataforma. Lecturas del libro, del texto, de las páginas 132 a las 138, también de las 140 a las 144. Y bueno, y también aquí tenemos algunas fotografías que les pueden servir de referencia para hacer su álbum fotográfico. Ahora, si ustedes eligen el periodo del 40 al 2000, aquí viene la temática sobre ese periodo y abarca las páginas de la 45 a la 50 y de la 50 a la 52 y hasta la 53. ¿Sí? Y aquí también vienen algunas imágenes que les pueden servir de referencia si ustedes eligen este periodo y para que puedan conformar su álbum fotográfico. Hay que leer la parte de abajo, muchachos. El álbum se va a elaborar en PowerPoint. Se conforma por 15 imágenes. Como es en equipo, el equipo va a decidir cuáles son las imágenes que van a seleccionar para hacer el álbum. Estas fotografías, estas imágenes, pues claro, son relacionadas, ya sea que hayan agarrado el tema del 10 al 40 o del 40 al 2000. Este PowerPoint debe llevar una hoja de presentación y el nombre completo de todos los integrantes del equipo. Este PowerPoint se sube de manera individual a la plataforma y uno por equipo a la carpeta de Drive. Bueno,
Aquí hay una cosa, muchachos. En mi plataforma de profesor no me aparece lo que es la semana 15. No me aparece. Si se dan cuenta, en la imagen de abajo dice semana 14 y luego se brinca a la 16. Entonces, aquí dice actividad 3, producto integrador, guión de cortometraje. Entonces yo puse aquí una nota. Posiblemente hay un error y la actividad 3, que es esta, corresponde a la semana 15, ya que en la plataforma no aparece precisamente la semana 15. Entonces, esta actividad yo creo que no pertenece a la semana 14. Y hago esta aclaración porque solamente vamos a hacer las actividades que vienen como semana 14. Ahora, si se dan cuenta, aquí dice semana 14, actividad 2, avances de la elaboración del producto integrador, guión de cortometraje. Bueno, la propuesta que les tengo yo, y creo que es un poco más sencilla, vamos a cambiar esa actividad, la del guión de cortometraje, se va a cambiar, dice aquí, la actividad de la semana 14. Avance en la elaboración del producto integrador, guión de cortometraje. Se va a cambiar por la respuesta por escrito a las siguientes preguntas, esas que tengo yo acá abajo. Y para la actividad 3, producto integrador, ya lo que es el guión del cortometraje, que sería posiblemente la semana 15, que no aparece en la plataforma, va a ser la grabación en video de estas preguntas que están aquí. Y claro, también vamos a agregar una reflexión sobre el semestre. Entonces, estas son las preguntas que ustedes van a contestar para la semana 14 en un escrito. ¿Para qué estudiar historia? ¿Qué relación tienen los acontecimientos del presente con los sucesos del pasado? ¿De qué manera influyen los hechos históricos en el futuro de una sociedad? Y ahora, con relación a las actividades, ¿qué actividades propones para un mejor aprovechamiento del estudio y aprendizaje de la historia? ¿Qué experiencia te ha dejado el aprendizaje en línea y desde tu punto de vista, cuáles son sus ventajas y desventajas? Entonces, muchachos, así van a quedar las actividades. Así van a quedar. Dice aquí en la parte de arriba, enlaces de carpetas de Drive para subir el foro 1. Acuérdense, conocimientos previos. Actividad 1, álbum. ¿Sí? Actividad 2, avance del producto integrador, que son las preguntas que les acabo de leer. Las van a subir a manera de pregunta. Y aquí hace falta una actividad. Creo que no la agregué. Aquí está. Aquí sí la tengo en la siguiente diapositiva. La voy a poner también en la otra. Y comentario en YouTube. Una captura de un comentario que hagan sobre este video que yo les voy a mandar. ¿Sí? Ustedes saben bien que en YouTube hay un espacio para hacer comentarios. Bueno, dice aquí en la parte de abajo. El alumno que deje un comentario o alguna pregunta en el video en YouTube sobre los temas estos que estábamos analizando, se hará acreedor a un punto adicional en la unidad 4. Van a enviar la captura. Entonces las carpetas están así. Grupo 2.1, semana 13, foro 1 de conocimientos previos. Grupo 2.1, semana 13, el álbum fotográfico sobre la historia de Sinaloa. Grupo 2.1, semana 14, el avance. Las preguntas contestadas por escrito. Y grupo 2.1, el comentario en YouTube, la captura de su comentario. Y así vienen para los demás grupos. Grupo 2.2, 2.3 y 2.4. Entonces, después, para ya las últimas semanas, vamos a analizar la temática que está seleccionada en esta diapositiva. El periodo del 40 al 2000 y reconsideraciones sobre la revolución en Sinaloa. Bueno, solamente a manera de recordatorio, principalmente las actividades. Semana 13, foro de exploración de conocimientos previos y álbum fotográfico de la historia de Sinaloa. ¿Sí? Aquí vimos cómo pues lo nacional también afectaba a lo local en cuanto a la revolución. Vimos también el aspecto económico, cómo la agricultura pues prácticamente se detenía y avanzaba, se detenía y avanzaba, pero también vimos desafortunadamente que, bueno, en cuanto a lo económico, la zona serrana tuvo mucho auge, ¿no? Más que nada la zona del centro del estado y la zona costera es la que tuvo
más avance económico. Bueno, aquí tenemos el foro de conocimientos previos, el foro 1. Aquí están las instrucciones y aquí tenemos el álbum fotográfico sobre la historia de Sinaloa. Foro 1, actividad 1. Para la semana 14, la plataforma nos pide avance en la elaboración del producto integrador, que sería un guión de cortometraje. Esta actividad la cambiamos por estas preguntas que están aquí, 5 preguntas en un escrito, ¿sí? Estas preguntas sí son de manera individual, ¿sí? Entonces, en la semana 14 van a subir esta actividad. En un documento de Word van a responder estas preguntas y se sube a lo que es la semana 14, la actividad 2. Aquí se va a subir ese documento con la respuesta a estas preguntas que están aquí, ¿sí? Bueno, entonces aquí están las carpetas de Drive. Foro, álbum, las preguntas que les acabo de comentar y el comentario de YouTube para el alumno que considere que va un poquito retrasado, pues se va a hacer acreedor a un punto en la unidad 4. Y bueno, muchachos, con esto terminamos lo que es la presentación para las semanas 13 y 14. Les vuelvo a comentar el propósito de hacer esto, de enviarles el video, de enviarles las diapositivas, es que, bueno, analicemos los temas, ya sea además del video, además de la diapositiva, su libro, para que cuando nos veamos de manera presencial solamente haya una intercambio de opiniones y participaciones por parte de ustedes y así la clase sea un poquito más dinámica, ¿no? Entonces, nos vemos entonces en clase presencial. Con permiso.